Eh, Buenas tardes, mi nombre es Jeffrey Santiago Garzón Ocampo del curso 11.1 y hoy vengo a presentar el análisis de la lectura número 14 de la bitácora que tiene como título El eclipse. Eh, en la parte de análisis textual hay que clarificar que esta lectura o este texto refiere a un texto continuo, ya que se clasifica dentro de los textos narrativos y en su estructura, dicho texto consta de un escenario, un contexto, un personaje, un suceso y por último un narrador. Esto de acuerdo al tipo de narración escritura del autor. El texto es un fragmento del cuento El eclipse del escritor Augusto Monterroso. Este fragmento cuenta sobre la vida con los indios de Centroamérica del obispo de Chiapas de México, el cual era un fraile español que lo enviaron para que hiciera su misión de adiestrar a los indios de acá con la religión católica. Él, él era una persona que decidió proteger universalmente a los indios, pero lógicamente le tendría que cumplir su misión de implantar la fe católica. Ya para la parte del autor, quien es Augusto Monterroso, es un escritor centroamericano con raíces de Guatemala. Se exilió en México y él se caracterizaba por hacer sus relatos muy breves, donde planteaba temáticas que, a opinión de otros escritores, requerían de mucho trabajo y asimismo sus finales en los cuentos colocaba su pensamiento y lo cual hacía que fuera un poco confuso, ya que él integraba varias temáticas y varios géneros literarios. Dentro del contenido del fragmento se puede identificar que hay una intersectualidad literaria, ya que refiere a un escritor de la época eh, de los 1400, que es la época donde pertenece el fraile español, que este señor también era un filósofo y hacía como ponencias o daba sus puntos de vista de acuerdo al contexto de la época. Teniendo claro esto, una intertextualidad literaria es donde se refiere a un autor de años anteriores o alguna obra de un autor, por lo cual el señor Augusto Monterroso muestra como una parte de la vida y obra del señor Bartolomé de las Casas, que era el fraile español exiliado en México. Eh, Pasando al análisis por párrafos de la lectura, tenemos que en el párrafo 1, eh, el señor Bartolomé se perdió en la selva de Guatemala. Sus conocimientos acerca de geografía eran muy mínimos, casi no sabía nada y decidió quedarse allí y ya como resignado a que no podría salir de allí y que iba a morir ahí y descansaría en paz. Ya para el párrafo 12 él dice que después de que se quedó dormido y se levantó, eh, se encontró rodeado de indígenas mayas, quienes lo querían sacrificar y cuando lo retuvieron intentó decir algunas palabras del idioma nativo que él en ese momento no conocía bien, pero pues estas palabras no significaron nada para los indígenas y aún así lo querían sacrificar. En el párrafo 3 eh, cuenta el señor Augusto Monterroso que el fraile tenía bastantes conocimientos acerca de Aristóteles. De allí sabía que para ese día iba a ocurrir un eclipse y lo utilizó como forma de engañar a los indígenas. En el párrafo 4 muestra cómo fue que él intentó engañar a los indígenas para que lo liberaran. Les dijo a ellos que sus dioses iban a oscurecer el día y y a maldecirlos por el acto que estaban haciendo, dándole a entender a los indígenas que tenía poderes sobrenaturales eh, con los dioses. Ya en el último párrafo muestra cómo los indios mayas eh, sabían de los eclipses que ellos mismos habían presupuestado dentro de su cultura.
Este señor Bartolomé ya para ese momento estaba muerto y uno de los indígenas recitaba una a una las fechas que tendrían eclipse durante toda la historia de la humanidad, dando así como una contrariedad de acuerdo a lo que pensaba el fraile. Ya pasando por último a las preguntas de la lectura, son preguntas abiertas. Entonces, la primera es, ¿dónde se perdió Fray Bartolomé Arrazola? Pues de acuerdo a lo que estaba en el texto, afirma que este señor se perdió dentro de la selva de Guatemala. Esto debido a que tenía como misión implantar religión católica en las comunidades indígenas de Centroamérica y no conocía muy bien el territorio. La segunda pregunta es quiénes lo rodeaban cuando se despertó. Pues según lo que dice el texto, estaba rodeado de indígenas mayas quienes lo querían sacrificar. Y esto de acuerdo a la época de la ubicación que daba el autor eran los indios que ocupaban parte del territorio de Centroamérica en el continente americano.